Bienvenidas hermanas, bienvenidos hermanos a esta su academia bíblica por internet, al curso Hermenéutica Bíblica Aplicada, a la clase número 7. Estamos viendo un breve exégesis de lo que es las epístolas y del Nuevo Testamento, y también vamos a estar viendo parte de lo que es la baja y alta crítica. De todas maneras, compartiremos con ustedes un video de YouTube de un seminario que está bastante interesante. Es solamente audio, tomado directamente de un taller de un seminario que está muy bueno. Queridos hermanos, queridas hermanas, que el Señor les bendiga. Sin más preámbulo, vamos al video. Que el Señor les bendiga. Bueno, oremos pues. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre amado, porque tú eres bueno, porque maravillosas son tus obras, Señor, en nuestras vidas, Padre amado, y sobre todo de que tú estás en medio nuestro. Te rogamos bendición por lo que hemos de hacer, Señor, para que podamos engrandecer tu nombre y podamos aprender, Señor, y seguir aprendiendo de ti, Padre amado, como nuestro Señor y Salvador. Señor, síguenos enamorando de tu palabra, síguenos siendo cautivados por tu palabra, Señor, porque sin ti, Señor, no nada podemos hacer, Padre. Te rogamos bendición para nosotros. No lo merecemos, Señor, pero sí sabemos de que somos tus hijos y por amor a ti te pedimos, Padre amado, que nos bendigas. Y nos dé sabiduría, Señor, y nos dé entendimiento para poder comprender y compartir. Sobre todas las cosas, compartir, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor, amén. Tenemos la lección número 7. Estamos del Nuevo Testamento, las epístolas más conocidas como las cartas. Esto es una breve exégesis de lo que son los evangelios, lo que son las epístolas. Y por eso lo transformamos en la lección número 7. Vamos a tener la 8 y la 9, que en sí van a ser de lo mismo, pero del Antiguo Testamento. Separados. Pentateuco, los Salmos, Proverbios y después profetas mayores y profetas menores, para que lo podamos analizar, porque como tal cual forma parte del trabajo de una exégesis y forma parte de cuando uno da un tema, es que tomo el contexto. Y también vamos a hablar un poquito sobre eso. Ya vimos que nuestra amada Reina Valera del 60 o cualquiera de nuestras Biblias tiene un formato, y ese formato nos dice que tenemos narrativos, proféticos, parábolas y las cartas. Y que tenemos varios autores, entre los cuales tenemos un libro que no dice quién es el autor, que es el libro de los Hebreos. Existen varias posturas con respecto a eso. Algunos dicen que puede ser Pablo, otro Apolo, Lucas, y otros que haya sido parte de alguno de los obispos de la iglesia naciente. Probablemente Clemente en Roma o Clemente de Alejandría. Ahí viene otra hermana y la vamos a admitir inmediatamente. Y que este nombre que tenemos como Nuevo Testamento nace bajo Tertuliano originalmente, aproximadamente entre el año 155 y 220, que es la primera vez que se habla como Nuevo Testamento. Y de ahí hace la conformación de estos 27 libros en el tercer concilio de Cartago. Revisamos un poco de lo que era el primer concilio y cómo esto se interlazaba con el libro de los Hechos. En sí, un pequeño resumen, decimos entonces de que tenemos los libros del ministerio de Jesús, de la vida y ministerio de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el comienzo y crecimiento de la iglesia, el libro de los Hechos, Santiago, Gálatas, 1 y 2 Tesalonicenses, los Corintios, Romanos, Colosenses, Efesios, Filemón y Filipenses, y el continuo crecimiento y persecución, que son los demás libros, separados por años, porque esa es la gran diferencia al momento de leer la Biblia, al momento de ordenarlos de acuerdo a la fecha de confección o emisión de los textos, porque ahí en un paralelo con la historia que nos narra el libro de los Hechos y la historia de la humanidad, nos damos cuenta el contexto por el cual fueron dichos. Entonces esto nos ayuda bastante a entender. Y que estas fechas, en algunos textos ustedes los van a encontrar con otros números, pero en esencia no es tanta la diferencia. No pueden ser 2 años menos, 3 años más, pero por ahí anda, dependiendo de cuál base hayan tomado. Y es por eso que quería después tocar un poquito a futuro
en la siguiente parte, que es sobre la alta y la baja crítica. Y es porque nosotros estamos haciendo parte de eso. Y ustedes lo van a escuchar y van a poder entender algunos, de repente, algunas predicaciones o algunos comentarios que se realizan. Y forma parte del curso de hermenéutica bíblica que normalmente se dan en los seminarios. Nosotros lo estamos haciendo compacto en 10 clases. Y en sí, esto de la alta crítica y la baja crítica se estudia en el segundo semestre porque es bastante decidor, es bastante fuerte, porque puede llevar a inducir errores, no solamente al que lo dice, sino que a los que lo escuchan. Porque si tengo un error, puedo ser yo solamente, o usted, hermana, puede tener el error, pero al momento de transmitir a un público, ya sea 1, 2, 10, 50, 1000 personas, el, la semilla se esparce y ahí uno donde se da cuenta que después empiezan personas a tomar estos términos como verdades. Por ejemplo, muchas veces de repente escuchamos, y dice la palabra del Señor que a los hijos de Dios no les faltará el pan y el agua, en ninguna parte aparece eso, son dichos, entonces, o son conclusiones de acuerdo a algún texto, o alguien dijo, como por Hay ejemplo, uno que dice, hay uno que dicen, Dios dice que yo te cuidaré. Dios dice que ayúdame que yo te yo de cuidaré. bebé, claro. O bien, Ah, también. o bien también el caso cuando el mismo María Magdalena, que todos la tratan de prostituta, y básicamente se hizo en el tiempo de Martín Lutero, que lo dijeron, lo dijo un papa, básicamente para que las prostitutas, eh, parte de sus emolumentos por el sacrificio corporal que hacían, dieran para la construcción del Vaticano. ¿Ah? Entonces, por eso hay que ver un poquito el contexto. Hemos visto también esto que significa un gran proceso que estaban viviendo los hermanos, que había muchos evangelios, y eso significa que dentro de la situación de la iglesia propiamente tal, estábamos viendo de que habían errores, problemas tanto internos como externos. Tenemos dentro de los internos las herejías y las divisiones, y dentro de los problemas externos, el Estado romano y los intelectuales. El sábado pasado, en el caso mío, me emocioné tanto, y por eso quería poner esta lámina, que está dentro del examen final que yo les facilité dentro del ejemplo, por si lo quieren utilizar en alguna de las predicaciones, en algún formato, porque con todos los problemas que tenían los hermanos, con todas esas dificultades, igual se preocuparon de dejarnos esta palabra bendita para que podamos nosotros ser edificados. En plena persecución, preocupados de hacer concilios para ponerse de acuerdo qué es lo que va a quedar dentro de la Biblia, qué es lo que va a quedar como texto sagrado. Creo que fue loable, y es por eso que la misma Biblia habla sobre estos mártires, porque realmente fue un trabajo, como se dice normalmente, un trabajo de chino. Hablamos de los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y vamos a hablar un poquito con respecto a eso también, la baja y alta crítica. Y en sí tenemos que el Nuevo Testamento lo podemos dividir en el Evangelio y los libros de los Hechos, las cartas de Pablo, que normalmente se llaman cartas paulinas, las epístolas generales o universales, en donde hablamos también de las cartas juaninas, que son el libro de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y después las epístolas generales y el libro profético, que es el Apocalipsis. Cuando hablamos de los libros del Nuevo Testamento, de los Hechos en adelante, vemos que cada uno tiene un contenido o un pequeño resumen y el orden. En el caso del libro de los Hechos, es narrarnos cómo nace el Evangelio, narrarnos cómo nace la vida cristiana, narrarnos cómo fue creciendo la iglesia primitiva y la fe de los hermanos en el mundo mediterráneo de entonces, que era el mundo conocido. No tiene carácter histórico detallado, eso hay que tenerlo claro, sino un carácter histórico relevante, es decir, los temas relevantes hay que multiplicarlo por 6, 10 veces lo que está sucediendo. Tal cual como lo vimos en el caso de Simón el Mago, eso es un tema relevante
que muestra el problema en general que se le producía con gente que, no siendo cristiana, quería tener estos dones, quería participar dentro de la iglesia, tal cual como vimos que Pablo habla al momento del primer concilio, que judíos, no siendo cristianos, se metían dentro de la iglesia para influir dentro de la información de la iglesia, y eso no solamente en Jerusalén, sino que en todas las iglesias, y es por eso que lo está diciendo. Y cada uno de los libros tiene un versículo clave, un versículo que es relevante, un versículo que es la base de lo que se está diciendo. Es el eje, así como Jesús es el eje donde se mueve toda la Biblia, siempre hay un versículo relevante dentro de cada uno de los libros que mueve el contorno de todo lo que está diciendo el escritor, sin que eso pierda autoridad al resto del escrito, sino que de ahí es un pequeño resumen de todo el entorno de lo que se está escribiendo. Ahí, por ejemplo, tenemos un pequeño resumen por capítulo del libro de los Hechos, y se vuelve a reiterar lo que dijo Jesús. Entre capítulo 1 y 8 muestra cómo se predicó el Evangelio en Jerusalén. Entre el 8 y el 12 muestra cómo se predicó el Evangelio entre Judea y Samaria. Y después, entre el 13, el 20, entre el 21 y el 18, cómo es esparcido el Evangelio en el resto del mundo. Si podemos así resumirlo a grandes rasgos. Eso es lo lindo de este Evangelio, de estos libros dentro de la Biblia. En el caso del libro romano, le escribe Pablo a los romanos y muestra esta capacidad de la vida cristiana como lo da el Espíritu Santo. Primero muestra el Evangelio, después muestra a Israel. Por eso era tan importante que pudieran escuchar a este rabino, porque después toma esos dos conceptos y le dice: señores, ustedes ya no son dos naciones, son una, y esta es la vida cristiana que deben seguir. Así, a un gran resumen. Y el gran resumen de Romanos lo podemos encontrar en Romanos 12, 1. Si lo podemos buscar en la Biblia, creo que inclusive hasta lo podemos recitar de memoria, porque es: así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso es la base de Romanos. Si no tuviéramos ningún otro libro, tuviéramos los evangelios, tuviéramos los hechos, y no hubiera ninguno de los demás libros del Nuevo Testamento, y solamente tuviéramos Romanos, así todo, igual podríamos tener nuestra base en la fe cristiana. Porque el libro de Romanos es la base de todo el proceso cristiano que estamos viviendo, que cualquier persona y cualquier cristiano puede estar viviendo. En el caso de 1 Corintios, lo podemos dividir en tener 4 grandes divisiones. Las divisiones dentro de la iglesia, la moralidad, y por otra parte habla también de los dones y de la resurrección. Y ahí, en 1 Corintios 13, habla esencialmente de la preeminencia del amor. Es decir, yo puedo trabajar dentro de la iglesia, no estar de acuerdo en todo, pero sí hay algo que sí es importante dentro de la iglesia, que es la preeminencia del amor. Y así sucesivamente podemos ir viendo en el libro de los 2 Corintios, de Gálatas. Cada uno tiene un tema específico, un desglose de ese tema específico, y después un versículo ancla, un versículo clave. Y cada uno, muchas veces de estos mismos versículos, son temas que nosotros lo leemos, lo estudiamos, y realmente es interesante, sobre todo al ver las fechas en las que fueron escritos. Hay un libro que, tal cual como conversamos, no tiene un autor conocido, pero también fue incluido, que es el libro de Hebreos. Y el libro de Hebreos 12:2 nos dice: después de hablar todo lo que es la supremacía de Cristo, este nuevo pacto, la vida de fe que deberíamos tener, Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Eso es la base de lo que es el libro de Hebreos. No es un libro que tenga un autor conocido, pero sí habla de esto, que es la fe. La fe no solamente que está hablando de una fe actual, en el sentido del Nuevo Testamento, sino que esta fe viene desde mucho antes, viene desde esa fe, desde nuestros padres de la fe. Por eso hablan de que este texto no pudo haber sido escrito por otro que no haya sido un judío que conociera las escrituras, sino que también de un judío practicante de la escritura. Por la elocuencia de lo que habla, ustedes lo pueden leer y enfatizar, darle, así como dijo Jeremías, démosle el sentido a la palabra, cuando habla de la fe y todo relacionado a eso, es muy elocuente, habla muy fogosamente de esto, y es por eso que muchos piensan que este texto también fue escrito por Apolo, porque era un hombre, tal cual como dice el libro de los Hechos, elocuente, al punto que inclusive se le compara con Pablo, o sea, a ese punto de su fe y de su forma de predicar. Entonces es interesante tener el libro de los Hebreos en vista de que no es la postura, y de eso rescato yo a título personal, vuelvo a reiterar, rescato yo a título personal de que no haya habido un autor conocido. La fe, nadie puede prerrogarse la posibilidad de decir, esto es fe, excepto Dios. Excepto Dios. Por lo tanto, mi forma de ver este libro es decir, Dios utilizó a alguien que se escondió para no rebajar la mirada en la fe que era en Cristo Jesús y la fe que viene mucho más allá de mi postura como escritor. Yo simplemente soy usado para escribir esto de la fe, pero esto viene de mucho antes. Y el que tiene la fe es Dios. Sí. Dios implanta esto de la fe. Y por eso dice parte, y es por eso que les comento esto, porque parte diciendo, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Eso es impresionante. Como parte, porque todos los restos de las cartas, su temática siempre es una salutación, un saludo, el texto y una despedida. Pero acá parte diciendo, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en tiempo de los padres por los profetas. Es decir, hermanos, yo soy simplemente un instrumento para decirle esto es la fe. Porque quien puede hablar expresamente la fe es Dios. Porque Dios de Dios parte la fe. Lo primordial de este libro es de que habla sobre la fe. Y esa fe que supera lo que nosotros podemos hacer. No es una salutación, sino que primero parte diciendo Dios. Dios nos está saludando y mostrando cómo es la fe. Después tenemos el libro de Santiago, primera y segunda de Pedro, que eso es lo que le comentaba, que viera esa película El apóstol Pablo, y decía tan lindo mensaje que Pablo le decía a Pedro, y Pedro le respondía también diciendo, Pedro, de tanto aprendí a ser pescador de hombres. Y Pedro le decía, y yo de tanto aprendí a escribir. Porque pudo escribir una carta en los tiempos más difíciles, cuando ya no estaba él. Entonces, cuando ya no estaba Pablo, porque en esa época ya estaba entregado para su muerte. Entonces, muy lindo esa analogía de ver cómo Pedro, a través del Espíritu Santo y a través de muchos hermanos, aprende a escribir, aprende el arte de transformar lo oral a escrito, y habla sobre la santidad, la sumisión. Un hombre tan sanguíneo hablando de la sumisión y del sufrimiento. Entonces, y después habla sobre la vida con Cristo y el regreso de Cristo, siempre dando esperanza a los hermanos
en todo ese momento de dificultad. Después vienen las cartas de Juan, cada uno con su texto clave y su temática. Judas, que es bastante breve, tiene pocos versículos, pero su temática general es sobre enseñar a los hermanos a filtrar la información que están recibiendo y no ser influenciados por personas que diciendo ser hermanos no lo son y traen herejías dentro de la iglesia. Y Apocalipsis, que en sí habla sobre este escrito que alerta a los cristianos sobre la persecución y para mantenerse firmes en la fe. No solamente viendo tal cual como en algún minuto ustedes, probablemente con el pastor Sierra, ya lo han visto, que el libro Apocalipsis no solamente habla de estas 7 iglesias, sino que también habla de todo el proceso del cristianismo a través de estas 7 iglesias. A grandes rasgos, esto es el tema el contenido de los libros tal. Cada uno tiene, por cada uno podríamos estar semanas y semanas estudiando, si eso es claro. Hay mucho que estudiar de eso. Pero dentro de lo que es la Biblia tal, como texto sagrado, el Nuevo Testamento, así como también el Antiguo Testamento, no está exento de críticas como texto literario, que viene desde mucho antes. Esto viene de mucho tiempo, esta crítica, porque de alguna forma se ha tratado de tener las escuelas teológicas ideas con respecto a conclusiones de la forma en que fue escrita la Biblia. Entonces debemos entender y comprender relativamente estos conceptos y los llamo a que puedan buscar en YouTube, hay seminarios que han dado esto, sobre la baja y la alta crítica de la Biblia, porque las escuelas teológicas muestran este concepto. Y la opinión en sí de algunos de estos teólogos, no necesariamente uno puede compartirla o asimilarla. Nosotros hasta el minuto, como estudiantes de la Biblia, no hemos asumido. No, tenemos 10 minutitos, ¿qué les parece si nos reconectamos para tomarlo completo? Sí, perfecto. Lo que estamos conversando, y esto es como para que lo compartamos, porque es importante. Existe algo dentro de las escuelas teológicas que se llama la baja y alta crítica al texto. Algunos le llaman al texto bíblico, otros la baja y alta crítica bíblica, que en sí es lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que la baja crítica es cuando yo tomo el texto y dentro del mismo texto busco referencias que me ayuden a encontrar la respuesta a la consulta. El mismo texto me puede dar una referencia, el mismo texto me puede dar, en este caso la Biblia, me puede dar una referencia para encontrar lo mismo que está haciendo el pastor Sierra, en donde toma el Nuevo Testamento, Apocalipsis, lo interpreta con Jeremías, con Ezequiel, con Daniel, con Isaías. ¿Por qué? Porque el texto bíblico se interpreta por el texto bíblico. La famosa frase, la Biblia se interpreta por la Biblia. Eso es así. Entonces, es bueno tener claro eso. Eso es la baja crítica. Porque en definitiva, el texto se autovalida. O existen argumentos nuestros que pueden darnos idea de que el texto, la primacidad del texto. Y eso nos permite tener una idea. Pero debemos tener claro de que nuestra fe debe permanecer incólume al momento de analizar la alta crítica que se llama. Es decir, yo tomo el texto bíblico y analizo libros que van alrededor de la Biblia. ¿Ya? Y vamos a tomar dos ejemplos que nos van a servir como
un proceso para poder entender que esto es la alta y la baja crítica, ¿ya? Esto es un tema que da para largo, porque ahí uno después va viendo las tendencias dentro de los mismos teólogos. Algunos llegan a generarse conceptos y términos y al final se transforma en un texto común y corriente, un Quijote de la Mancha, el Cid Campeador, en donde se analiza tanto la Biblia que le pierden la parte espiritual. Y eso es el gran peligro. Si eso lo repetimos, puede haber alguien que su fe no esté incólume, no tenga argumentos, tenga una fe reciente y se empiece a estorbar en su mente y en su corazón. Por ejemplo, tenemos dentro de la alta crítica que establece diversas hipótesis que afirman la existencia de una sola fuente dentro de la alta crítica. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, este libro, que ahí figura, ¿ya? De un escritor no contemporáneo, pero sí más cerca que nosotros, que a la historia de Jesús. Este libro, ¿ya? Ustedes lo ven ahí, y es el mismo libro que ustedes tienen ahí. Ese libro forma parte de un concepto que se llama historia eclesiástica, que esto fue escrito esencialmente para mantener un registro de la historia de la iglesia que estaban haciendo. Este libro es un compendio de libros, no es uno solo, porque se fue empezando a escribir en forma paulatina, no fue una de sentarse y escribir, sino que fue escrita en forma paulatina, de acuerdo a los tiempos. Por eso se demoró tanto. Es decir, este libro creo que se demoró como 12 años en escribirse completo, ¿ya? Que fue escrito originalmente en hebreo, ¿ya? Que diera un registro a los futuros cristianos de cómo nació la iglesia. Dentro de los términos de la alta crítica, se utiliza este libro para que en su capítulo o libro tercero, el número 39 en el párrafo 6, porque está esquematizado como si fuera una Biblia, ¿ya? Dice, esto relata Papias referente a Marcos, el que escribió el Evangelio. Sobre Mateo, decía así, Mateo compuso su discurso en hebreo o arameo, y cada cual lo fue traduciendo como pudo. Esa frase generó una controversia cuando cuando este libro lo tomó la teología para estudiar. Explico. Esta frase, tal cual como está escrito, induce a pensar que los tres evangelios, Mateo, Lucas y Juan, tomaron como base el evangelio de Mateo e hicieron cambios que consideraron relevantes para el matiz que deseaban entregar. Esa es una interpretación de la alta crítica. Por lo tanto, está diciendo, tomaron esto como base y le hicieron sus acomodos para adecuarlo de acuerdo a lo que ellos vivieron. Otros dicen que rechazan el pensamiento porque es más fuerte el griego que el hebreo o el arameo en los evangelios. ¿Se acuerdan que lo vimos? Que hay solamente algunas partes de los textos de los evangelios estaban escritos en hebreo y en arameo. Casi todo está escrito en griego. Hay palabras transcritas en esos idiomas, pero son las menos. Entonces, si Mateo fue escrito en arameo, ¿por qué tenemos textos en griego? ¿Se acuerdan que lo vimos Talita Kumi? En donde tomamos y vimos que estaba escrito en griego y así tal cual lo traspasaron al español. Pero si no, suena distinto. Suena, muchacha, levántate. Y no, muchacha, a ti te digo, o niñita, a ti te digo, levántate. Suenan distintos. Lo mismo que conversamos con respecto a las palabras de Jesús, las palabras finales de Jesús.
Elí, Elí, lama sabachthani, o Elohim, Elohim. Uno es hebreo, otro es griego, perdón, arameo. Pero el texto del Nuevo Testamento está en griego. Sobre esta misma frase, existe también la hipótesis de 4 fuentes distintas. Es decir, en 1924 se propuso esta hipótesis que hay material y hechos que unos narran y que otros omiten. Si uno mira los evangelios, si yo tomé el libro de Mateo como referencia, ¿por qué los otros no necesariamente pusieron también lo mismo, en el mismo orden o usaron las mismas palabras? Eso en general no es generalmente aceptado, pero los estudiosos concuerdan que hay 4 tipos distintos de materiales en los evangelios sinópticos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno mira de un punto de vista distinto. Por ejemplo, cuando vemos en el caso de Jesús y el centurión, vemos en una parte que habla solamente de Jesús y se encuentra directamente con el centurión. Pero los otros hablan de que el centurión envía a los ancianos de la sinagoga, después envía a sus amigos y después recién se aparece él. Hay harta diferencia, porque significan tiempos. Y en el otro, da a entender de que se encontró con él en forma casual. Y hay una tercera hipótesis, que todos los evangelios fueron escritos en arameo. Pero este argumento tiene muchos que si fueron todos escritos en arameo y después se traspasaron al griego. Ahora, esto tiene problemas porque este argumento, hay muchos errores en los evangelios en griego, que es lo que le dice, que solo se pueden corregir si se vuelve a estudiar a través del arameo. Yo le estoy explicando esto básicamente porque cuando uno estudia textos, estos comentarios bíblicos de distintos autores, muchos toman conceptos que no necesariamente están de acuerdo a lo que uno piensa o decide, ¿ya? Es bueno conocer que hay una alta crítica, y estamos hablando solamente de un párrafo, que ni siquiera está dentro de la Biblia. Estamos hablando de un párrafo que está fuera de la Biblia, pero cuestiona la Biblia. ¿Me entiende la idea? ¿Me entiende la idea? ¿O no? Sí. ¿O estoy hablando en chino? No, yo no entiendo. Ya. Estamos hablando de la alta crítica. La crítica media, perdón, la crítica baja, es cuando yo tomo el texto bíblico y yo necesito analizar un texto y voy, y del mismo texto, la misma Biblia se interpreta por la Biblia. Esa la entendí perfectamente. La crítica baja la entendí perfectamente. La alta es la que no la entiendo. La alta crítica es cuando yo a este texto quiero interpretarlo de acuerdo a libros que navegan alrededor. Okay. ¿Ya? De la Biblia, hasta ahí me entendí. Este libro, que fue escrito aproximadamente en el año 330, que ahora está a nosotros en español, ustedes lo pueden buscar por internet si quieren, o creo que ya lo bajé, que se llama Historia de la Iglesia, de Eusebio de Cesarea. ¿Ya? Él empieza a estudiar, él empieza a escribir la historia de la iglesia primitiva. ¿Ya? Es como cuando uno toma la historia, por ejemplo, el combate naval de Iquique. Yo tomo el combate naval de Iquique, lo estudio en un texto chileno y resalta la cualidad de Arturo Prat al saltar el abordaje. Y lo considera un héroe. Pero si yo tomo el mismo texto, el mismo combate naval de Iquique, pero lo tomo como peruano, al texto peruano, resalta el triunfo del Huáscar sobre
sobre la fragata La Esmeralda. Estamos viendo el mismo hecho, pero de distintos puntos, ¿ya? En este caso, cuando queremos ver el contexto de un texto bíblico, ópticas, cuando queremos ver ese contexto, punto de buscamos vista, ¿no? información adicional. Y esa información adicional la podemos encontrar en textos que están alrededor de la Biblia, no dentro de la Biblia. ¿Ya? Es lo mismo que estamos haciendo ahora. Después Por ejemplo, los comentarios bíblicos que usted nos bajó, eso no puede ser, comentarios bíblicos, pueden ser los textos que están alrededor de la Biblia. Exactamente, y este mismo libro también. Pero por eso hay que tener cuidado, por eso se llama alta crítica, porque hay que tener cuidado, hay que tener oídos y ojos espirituales para entender, porque muchas veces se puede malinterpretar. Justamente estábamos conversando con mi señora, por ejemplo, si yo llego, agarro y tomo el texto bíblico y donde Adán y Eva están en el huerto y están conversando con Dios. Ok, ¿qué idioma hablaban? Un idioma celestial. Ya, ok, un idioma celestial. Entonces, ¿la serpiente también hablaba idioma celestial? Si hablaba un idioma celestial, ¿por qué la mujer no se espantó al escuchar hablar una serpiente? Si a mí me hablara un burro, yo salgo corriendo. Claro. ¿Me entiendes? O sea, ¿qué idioma? ¿Por qué no le sorprendió que la serpiente hablara? ¿Hablaba con más animales? ¿O esto es una fábula? ¿Me entiendes? Entonces, Sí. puede ser de que alguien empiece a estudiar textos complementarios y le pueden causar un daño espiritual porque no está tomando el texto bíblico como base, sino estos textos complementarios. En este caso, en este libro, yo le estoy mostrando solamente un ejemplo en donde hay que tener un poco de cuidado al momento de tomar estos textos. Este libro habla que dice que... Pero entonces Dígame. Perdón, hermano. Entonces la baja y la alta crítica va a depender estos que vamos a poner un oído, o sea, muy agudo para la alta crítica, que vamos a leer bien, Correcto. a abrir los ojos, que el Señor nos dé que nos dé ese conocimiento para poder detectar allí donde hay hay otros elementos que van a distorsionar eso que el Señor nos quiere decir, que es correcto. y otra, es auténtico, pues. Otra cosa que interpretar. Claro, lo que pasa es que muchas veces puede suceder de que hermanos con buenas intenciones, con buenos deseos, hacen lo que yo veo con referente a la... Muy bajito. Con referente a la alta y la baja crítica. La baja crítica, tanto en la alta como en la baja crítica se pueden tratar los mismos temas, porque no tiene que ver con el tema que se está estudiando, sino el tema con el material que se está estudiando. Entonces, en la baja crítica, el material se estudia con la misma Biblia, y en la alta crítica, el material o el tema elegido se estudia con la Biblia y otros libros que navegan alrededor de la Biblia. Básicamente es eso. Básicamente es eso. Básicamente es eso. Porque eso lleva a hipótesis. Pero si yo esa hipótesis la planteo en forma pública, puede ser de que alguien no lo tome como una hipótesis, no lo tome como una sugerencia, no lo tome como algo que puede ser potencial, por eso viene la hipótesis, potencial, algo que puede ser, capaz, no sé, pero sí alguien puede tomar eso y afirmarlo como que fuera un hecho cierto, tal cual como estamos conversando. La Biblia en ninguna parte me dice que María Magdalena era una prostituta, pero alguien dijo que era prostituta y quedó en el consciente de que era una prostituta. Sí. Alguien dijo que alguien predicó, dijo que el pan y el agua no nos faltará, nos dice el Señor.
en ninguna parte de la Biblia dice, pero quedó en el subconsciente de los hermanos, muchos de los hermanos, y lo repiten como que aparece en la Biblia. En este caso, en este versículo, está hablando de que Papias, referente a Marcos, estamos hablando de un texto casi original, estamos hablando de un texto del año 300, ¿ya? Sobre Mateo, dice, Mateo propuso su discurso en hebreo o arameo, y cada cual lo fue traduciendo como pudo. Esto no quiere decir, a lo mejor lo que querían decir era de que yo lo tomé, a mí me llegó el texto de Mateo, y yo lo fui transcribiendo para poder compartirlo, porque no existía la fotocopia. Pero otros toman este mismo texto y hablan, ¿se entiende la idea? Yo tomo el texto de Mateo, me llegó el rollo, yo quiero compartirlo, no existe la fotocopia y lo voy transcribiendo y lo comparto a otro. Probablemente se refería a eso, pero algunos han tomado este texto fuera de contexto, ¿ya? Y hablan de que existe la posibilidad de que hayan 4 fuentes de esta hipótesis. Otros dicen que todo el Evangelio fue escrito en hebreo, por eso habla de que el texto está expuesto en hebreo. Toda la Biblia fue escrita en hebreo, y alguien después lo tradujo al griego, y ese fue el que se diseminó. ¿Ya? Y hay otra más que habla que este texto, tal cual como dice ahí, se habla de que este texto, lo que le estoy explicando yo, se trata de que yo recibí este texto, y como no existían fotocopias, lo tomé, transcribí al griego, de acuerdo a lo que yo conocía de griego, y ese poder entregarlo. ¿Ya? Entonces, es una frase que probablemente pase totalmente desapercibida, pero imagínense que aquí tenemos 1924 y 1933. Estamos hablando casi de 10 años de discusión por esta frase. ¿Se fijan? Entonces, no es menor cuando uno da algún tipo de enseñanza o algún tipo de información. Hay gente que puede quedar marcando, bien en el buen sentido de la palabra, marcando ocupado, y lo toma de otro sentido. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ver otro ejemplo más de esto. ¿Qué podemos decirse en cuanto al problema sinóptico? Nosotros acabamos, en la clase anterior, alcanzamos a leer Lucas 1, del 1 al 3. Dice, puesto que ya han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos enseñaron desde los principios, lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido bien a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, desde su origen, escribiéndolas por orden, para que conozcan bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruidos. De esta frase de Lucas, ya no estoy hablando de un texto que está fuera de la Biblia, estoy hablando de un texto que está dentro de la Biblia. De la Biblia. Este texto de Lucas, Correcto. algunos dicen, alguien dice de que existe la posibilidad de que Marcos, que fue escrito antes que ninguno, porque está muy resumido, es como un punteo, no es algo detallado. Entonces después tomó Mateo y Lucas y le agregó más información de acuerdo a lo que ellos habían indagado. Entonces, por eso tienen matices distintos. Esto no quiere decir que el Espíritu Santo no esté participando, pero sí, si yo, ser humano común y silvestre, tomo este texto, me quiere decir entonces de que Lucas puede ser un texto narrativo de una investigación secular, de información que encontró. Inclusive puede decir, dentro de esto, de que tomó textos de estos evangelios apócrifos
y que los acomodó para que cuadraran con la información dentro de la Biblia. ¿Me entiende la idea? Por eso es tan peligroso de repente interpretar en forma apresurada la Biblia. Aquí lo que está haciendo Lucas es lo que está diciendo. Yo he escuchado esto, yo he visto, he indagado, he profundizado. Y la palabra interesante aquí es investigado. Sí, Sí. Y el investigar significa que yo escuché a personas, sí. busqué textos y los... Ahora, tengo también entendido que Mateo, Marcos y Lucas, ¿Mm? permiso. ¿Sí? Tengo entendido también que esas diferencias de los evangelios sinópticos se dan por situaciones o factores pues del tiempo que les tocó vivir a estos tres autores. Mateo fue un autor presencial. Él vivió en esos tiempos de Jesús, fue uno de los 12. Sí. Marco, tengo entendido que era muy niño, no vivió con ellos. Lucas fue un autor por revisión, por investigación. Correcto. Es que ese es el tema, porque aquí habla después de haber investigado. Ese es el concepto. Entonces, algunas personas, algunos estudiosos, consideran de que no solamente pudo haber una intervención divina al escribir el libro, sino que es un trabajo de investigación, más que un trabajo divino. Él lo único que hizo es recopilar información. Por eso hay que tener un poco de cuidado al momento de escudriñar y ver comentarios bíblicos. Y es bueno estudiarlos y no comerse lo mismo que estamos haciendo nosotros, no comernos la papa a la primera, sino que masticarlo, darlo vuelta, darle el sentido, ¿ya? Porque tal cual como estamos diciendo, hay gente que de repente con muy buenas intenciones dice algo que suena muy bien, suena excelente, pero el fondo no está correcto. Por ejemplo, cuando dice, Señor, te invitamos a estar con nosotros. Perdón, la Biblia me dice que donde hay 2 o 3 se han congregado en mi nombre, yo estoy en medio. Señor, te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Sí. ¿Y cuándo se ha ido el Señor de la iglesia? ¿Cuándo lo perdimos? Como que tenemos que darle la bienvenida. Y también Espíritu Santo visítanos, pero si está dentro de nosotros. Correcto. ¿Te El fijas? Espíritu Santo está dentro de nosotros. Son términos que hay que tener un poquito de cuidado al decirlo. O de repente, nosotros una vez en Santiago, hermoso en la vigilia, Señor, tan bella tu vigilia, las canciones, la alabanza, lástima que no estuviste con nosotros, y nosotros nos dimos vuelta y nos quedamos mirando. O sea, ¿qué conciencia tiene el decir eso? Caramba, y entonces ¿quién estuvo ahí? ¿Quién estuvo ahí? ¿Se fijan o no? Entonces, y era un líder, ¿te fijas? Entonces, de repente no decimos las cosas en forma consciente. ¿Ah? ¿Ya? La semana pasada el pastor Paul, nuestro pastor en la iglesia, nos comentó de que un pastor amigo estaban haciendo una vigilia y una hermana muy querida, que amaba a su pastor, pues, Señor, dale concupiscencia a mi pastor. ¿Cómo, hermana? No, yo no quiero eso. Porque la palabra le pareció exótica, bonita. Claro, exactamente, pasa muchas veces. Él comentó eso la semana pasada. Claro. Tenemos que tener cuidado porque ella le pareció una palabra bonita que tenía muchos elementos maravillosos, pues que el Señor no. Entonces, pastor, no, hermana, yo no quiero eso. Oiga, una hermana, acá en el sur de Chile, pasó una vez en una reunión donde habían altos pastores y llega, agarra a la hermana, una hermana se pone a orar y dice, Señor, no sé, empezó a orar y la hermana, Señor, hazme una ramera de tu iglesia. Entonces, yo creo que la hermana nunca entendió que era ramera o los beneficios de todo lo que hizo Dios por esa ramera. Entonces la hermana se puso a orar y dijo, Señor, hazme una ramera de tu iglesia.
Entonces la hermana probablemente nunca entendió Ay. qué era la palabra ramera. A lo mejor leyó en la Biblia que la ramera había sido perdonada, había sido santificada, había sido cambiada, todo, pero ella no entendía el concepto, ¿me entiendes? Entonces por eso hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Así es. Entonces, aquí nosotros estamos mirando, por ejemplo, el mismo Evangelio de Juan, que el Evangelio de Juan, tiene pocos paralelos con los otros evangelios. Entonces, si lo tomó de referencia, que era Marcos o Mateo, tiene pocas referencias al otro evangelio, pero hay una palabra muy interesante que es la autodeterminación el autotestimonio. Dice Juan 19:35, y el que vio da testimonio, y tu testimonio es verdadero. Es decir, ustedes ya tienen la historia a través de Mateo, Marcos y Lucas. Mateo, Marcos y Lucas. Ustedes ya tienen el testimonio. Yo lo que le estoy dando es el fondo del tema. El fondo de lo que te estaba hablando. ¿Mm? Algunos cuestionan el Evangelio de Juan, que si realmente había sido escrito por Juan o alguien, pero estos dos versículos ratifican de que él formó parte de los testigos que vieron la vida de Jesús y sus actos. Entonces, ustedes probablemente puedan leer en alguna parte de que Juan se piensa de que no forma parte de los evangelios porque no narra la vida de Jesús. Pero si yo tomo el texto de 19:35 y el 21, 24 al 26, al 25, al final lo que me está diciendo ahí, así como está escrito en Mateo, Marcos y Lucas, ya está escrito todo. Yo le estoy dando el testimonio de la otra parte, de lo que no está escrito ahí, en la parte espiritual de Jesús, de lo que dijo Jesús. ¿Ya? Pero otros lo toman de que realmente, como no dice nada de los evangelios, no podría haber sido un evangelio, porque tiene muy pocos paralelos con el resto de los libros del evangelio sinóptico. ¿Ya? Entonces, ustedes, si desean más información de la alta y la baja crítica, pueden encontrarlo en YouTube. Ahí se van a dar cuenta que tiene muy pocas personas que los leen, los miran y estudian, porque cada uno dura casi 1 hora y media, ¿ya? El análisis de la alta y la baja crítica del Nuevo Testamento. Pero les va a ayudar a tener una sinopsis de mejor calidad de cómo tomar el texto bíblico, cómo tomar estos libros que son ayuda para que podamos entender la Biblia, pero también, por otra parte, no comerse todo caliente, sino que masticar, darle vuelta a lo que se está estudiando. Yo pretendo también subir uno de estos estudios, bajarlo a YouTube, agregarlo también dentro del estudio, porque es necesario que ustedes conozcan de esto, porque de repente pueden escuchar a pastores que dicen, la Biblia contiene la palabra de Dios. Bueno, contiene quiere decir que una parte entonces no contiene la palabra de Dios. ¿O no? Sí. Otros pueden decir, la Biblia es 100% la palabra de Dios y todos los autores solamente fueron instrumentos para escribir. Entonces, ¿dónde queda el libre albedrío de las personas para decir qué pueden escribir y la forma con que lo escribieron, la forma de escribirlo? Sí. No puede ser porque lo que No, aprendimos en inspiración bíblica, cuando nos tocó el tema, eso no. ¿te fijas? Pero muchas personas pueden pensar eso. Entonces, a mí una vez una hermana me dijo, nos queda 3 minutitos y con esto vamos a ir terminando. Una vez una hermana en Sociedad Bíblica, que me tocó dar un tema, acá en Chile, en la calle Serrano, una hermana me dijo, hermano, la única Biblia verdadera es la Reina Valera del 60 y ninguna más. Ah, qué bueno. Significa de que todos los hermanos que vivieron antes del año 60 son todos herejes. No puede ser. O sea, estamos hablando de que recién ahora la Biblia es verdadera. ¿Por qué Dios no puede adecuarse a la existencia? Tal cual como dice Hebreos. Muchas formas ha tenido Dios
de tratar de comunicarse con el ser humano, de acuerdo a sus tiempos, de acuerdo a sus necesidades. Por eso es tan interesante leer Hebreos en el aspecto de que es una carta dada por Dios para nosotros, de cómo debemos vivir la fe, de cómo debemos vivir la fe. Nos quedan 2 minutitos, si alguien quiere compartir. Bueno, yo voy a dejar una pregunta al aire para ver si se puede contestar, que me surgió hoy con la tarea, ¿cómo es? Con la clase. Las diferencias entre hebreos, judíos y israelitas, que sé que tiene que ver entre el gentilicio y la religión, ¿no? Pero sí, correcto. No sé, sí, sí. sería bueno hablar de... Hay que establecer bien las diferencias de gentilicio y religión en esas tres, Judío. en esas 3 palabras. Tiene que ver mucho con el tiempo también, cuando Correcto, se empezaron sí. a usar. Sí, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, tal cual como decía el pastor, o sea, actualmente hay muchos israelitas inclusive que son ateos, hay israelitas budistas, hay israelitas, hay de todo. Corresponde algo a la nacionalidad. Nos queda un minutito, hermanas. Creo que esto es importante que podamos tenerlo. Yo le voy a tratar de compartir uno que sea bastante claro, preciso y conciso con respecto a esto, pero es importante que lo conozcamos. La próxima clase lo que vamos a tocar van a ser los libros proféticos, o sea, el Antiguo Testamento. El Pentateuco, los Salmos y los Proverbios, y dejamos para el 9º los profetas. Como el mismo cuadrito, cuáles son las principales características del versículo primordial. Porque normalmente cuando hace uno el estudio, es el primero que pone, ¿se acuerdan? Es el primero que pone. ¿Cuáles son las características generales del libro? Correcto. Que el Señor les bendiga. Conversamos. Amén. Que el Señor bendiga. Saludo a la hermana Inés. Sí, No la por ahí saludé. anda viniendo. Tiene que aprovechar. Saludos, hermana Inés. Dios le Listo, un bendiga. abrazo.